Bueno, entonces vamos a confiar en mi memoria. Antes de empezar, me gustaría saber si capítulo 4, creo, me pone Juan Cruz. Me parece que todavía no habíamos llegado, Juan Cruz. Sí que habíamos quedado en el 3, pero no recordaba la página. Antes de comenzar, me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de pregunta. Página 83, puede ser. Puede ser. Yo en mi memoria tengo el 86. Tengo el 86. Que ya habíamos empezado, por el 83 es el capítulo 2. ¿Sí? Claro. Bien. Me gustaría saber, antes de empezar, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cuestión, algún pedido. Yo anoté 86, gracias Bárbara. Algún pedido de aclaración, alguna queja por reclamo. No. Bueno, parece que no. Les quería preguntar, la vez pasada los invité si alguno quería hacer alguna puntuación. La invitación sigue en pie. Si hay alguno que quiera decir, che, arranco yo hoy porque hoy estuve puntuando esto, bienvenido sea. Si no, voy a seguir yo con la diferencia que en vez de parlotear como una cacatúa, voy a dejar hablar a Freud. ¿Sí? Habíamos trabajado la última vez cierta cuestión de lo que es la etiología de la neurosis, la etiología como la causa, ¿sí? La motivación causal de la neurosis. Y habíamos puesto que las neurosis en términos generales pueden ser reconducidas a cierto nivel de frustración. ¿Frustración de qué? Frustración de las tendencias libidinales, frustración de las propensiones pulsionales, el impedimento que la cultura opone a la satisfacción de la pulsión. Y habíamos marcado cierto carácter un poco ambiguo, porque nos hacía pensar Freud con algunos párrafos que la satisfacción de la pulsión equivalía a la dicha, que la frustración de esta satisfacción equivalía a la desdicha, y yo les había dicho, si algo pretendo transmitirles en esta humilde materia optativa, que han tenido el agrado o el desagrado de elegir, si algo les quiero transmitir, es que estamos habitados por una propensión, por una deriva, por un impulso, que en alemán se llama Trieb, que hemos tenido dificultades para traducir, pero que lo llamamos pulsión. Estamos habitados por algo que se llama la pulsión, y la pulsión, librada a su propio movimiento, librada a su propio recorrido, nos lleva a la muerte. ¿Sí? O sea que la dicha, que sería la satisfacción de la pulsión, sería como un fotograma en mitad de la película. Un fotograma en mitad de la película. Voy a dar un ejemplo torpe, pero es un ejemplo para transmitirles esta idea fuerza. ¿Sí? Hay algo que se llama pulsión escópica. Voy a dar un ejemplo. Hay algo que se llama pulsión. Les juro que dije, hoy me voy a callar y voy a leer a Freud. Les juro. O sea, es más fuerte que yo esto. Hay algo que se llama pulsión escópica. La pulsión escópica está ligada al placer de ver, de verse y de hacerse ver. ¿Sí? La pulsión escópica la ubicamos en algunas figuras. Por ejemplo, ciertos rasgos perversos o ciertas perversiones que son el voyeurismo.
el voyeurismo, vamos a decirlo en San Juan y Boedo, ¿sí? El voyeurista, el guayerista, ¿sí? Que es el que le gusta ver. Es el tipo que tiene un goce en el ver. Él quiere ver. ¿Ver qué? No importa qué, ver. Si ustedes alguna vez tuvieron la gracia o la desgracia de entrar a esas páginas pornográficas y ponen en la categoría voyeurista, ver se puede ver cualquier cosa, no importa. El color de unas medias. Alguien que está sentado y se le, visto desde abajo, se le ve un poco la ropa interior. Se le ve un poco la ropa interior y uno diría, ¿qué importancia tiene que se le vea un poco la ropa interior? La ropa interior si uno va a la playa y ve a la gente con menos ropa que esa ropa interior, con prendas más pequeñas. Sí, pero si vos vas a la playa, eso está dado a ver. En cambio, el voyeurista quiere ver algo que no se puede ver. Quiere ver algo que está prohibido ver, quiere ver algo que está tapado. Y su goce pulsional, el goce pulsional por el cual está habitado, ¿sí? Se articula en ver eso que no se debería ver. ¿Sí? Capté eso, en el momento sopló el viento, le levantó la pollera. Le levanté, es un lapsus linguae. ¿Sí? Si ustedes fuesen mi analista, me diría, Roberto, le has levantado la pollera. ¿Sí? Y yo me tendría que poner a trabajar asociativamente sobre eso. ¿Sí? El voyeurista, el guayerista, ¿sí? Es el que goza de ver algo, vamos a decir así, prohibido. ¿Sí? El voyeurista goza de verse en determinadas situaciones. Él está con alguien en un ambiente donde hay un espejo en la pared y él se goza de verse a sí mismo haciendo cosas con otro. Pero uno dice, ¿qué? ¿Goza viendo al otro? No, goza viéndose él a sí mismo. ¿Sí? Y en este recorrido pulsional, que yo les decía, ver, verse, hacerse ver, Freud lo trabajaba casi así. Decía, es la gramática de la pulsión, la voz activa, la voz reflexiva, la voz pasiva. Es ver, verse, ser visto. ¿Sí? Es una formulación a través de la gramática que intenta dar cuenta de cómo son las posiciones donde se logra el goce pulsional. En este caso, el de la pulsión escópica. Entonces tenemos al voyeurista que mira, que ve, que goza viéndose. No es que goza mirando al partener en el espejo, goza viéndose él, bailando desnudo ante el espejo, viendo cómo se le mueven ciertas partes del cuerpo. ¿Sí? Y en el extremo de este recorrido pulsional tenemos al exhibicionista, que es el que goza haciéndose ver. El exhibicionista te espera en un momento para sorprenderte abriéndose, como la caricatura, ¿no? Abriéndose el impermeable. ¿Sí? Entonces uno dice, mirá lo que es el goce de la pulsión, tiene que ver con una gramática pulsional, bla, 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 bla. Lo que yo intento transmitirles es que si esto no encuentra de alguna manera un tope, esto lleva propiamente a la muerte. Es algo completamente desadaptativo. Imagínenselo, no en los perversos, sino en cualquiera de estas mujeres o de estos hombres que tienen un especial placer en hacerse ver, actores, políticos, abogados mediáticos, ¿sí? Que quieren hacerse ver y como pasa el tiempo y envejecen, se empiezan a operar y se operan y se operan y terminan
convirtiéndose en una especie de monigote, en una especie de objeto medio raro que no sabes qué edad tiene porque está tan operado que un buen día termina muriéndose en el quirófano. Modelos que han muerto en el quirófano. ¿Por qué? Porque querían hacerse ver en un afán de perfección. Entonces había que operarse los labios, había que operarse la boca, había que operarse el culo, había que operarse las tetas, había que operarse, había que sacarse la panza, había que hacerse lipoaspiración, había que ¿para qué? Para hacerte ver y que digan ¡ah! Ese ídolo, ¿sí? O sea, tenemos que pensar la pulsión oral, la pulsión anal, la pulsión escópica y la pulsión sadomasoquista, no solamente como cosas que nos dan dicha, doctor Freud, por supuesto que nos dan dicha. Cuando uno encuentra ahí un parate, cuando uno dice, pude parar, pude atenuarlo, ¿sí? Entonces, habíamos visto eso en este texto, la neurosis que sería una frustración de la dicha pulsional, estamos en el campo de la desdicha, y luego viene esto, y en la página 86, algo que uno lo puede encontrar en muchos desarrollos de Lacan y que tiene que ver con creer que la ciencia nos va a dar las respuestas que necesitamos para ser felices. Hay todo un movimiento dentro del campo de las ideas cientificista que quiso hacernos creer que con el desarrollo científico el hombre iba a encontrar la felicidad. Hubo un momento en que se pensó que el hombre iba a encontrar la felicidad en la medida que la ciencia cada vez avanza sobre la naturaleza. Íbamos a ser más saludables, más sanos, más viejos, comer mejor, porque la ciencia nos iba a permitir tener todo a nuestro alcance y sin embargo, principio rector del psicoanálisis, la ciencia no nos da la felicidad. No nos da la felicidad. Como mucho, un desarrollo hijo de la ciencia, no. Un desarrollo que es la técnica antecede por milenios a la ciencia. La ciencia nació en 1634 o en 1580 y pico, nació con Newton y nació con Descartes, la ciencia. Todo lo que había antes no era ciencia. La ciencia nació ahí. Ahora, la técnica tiene milenios antes de la ciencia, milenios, desarrollos técnicos. Lo que pasa es que cuando la ciencia generó cierto tipo de desarrollo tecnológico, la técnica cambió completamente cuando tuvo una base científica y hemos pensado que eso nos iba a dar la felicidad y la felicidad no nos la dio. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este factor de desengaño que encuentran ustedes en la última página, en el último parágrafo de la página 86, que dice, a esto se suma un factor de desengaño. En el curso de las últimas generaciones, los seres humanos han hecho extraordinarios progresos en las ciencias naturales y su aplicación técnica. No lo dejo hablar. Yo dije que la ciencia, y ustedes se quedaron callados, la ciencia arrancó con Newton y arrancó con Descartes. Nadie se pregunta por qué, por ejemplo, la matemática o la física de los griegos no es una ciencia. La matemática de los chinos, que tiene milenios. Pero pongo no la de los chinos, pongo la de los griegos. Las proporciones que sacaban, el número de oro, los desarrollos, Aquiles y la tortuga, no me sale el autor,
son paradojas de, bueno, tales de Mileto, qué sé yo, desarrollos matemáticos que no son considerados ciencia. Tendríamos que darle una vuelta, es una vuelta psicoanalítica. Pero bueno, hoy dije vamos a dejar hablar a Freud. Las ciencias naturales y su aplicación técnica, consolidando su gobierno sobre la naturaleza en una medida antes inimaginable. Los detalles de estos progresos son notorios, huelga pasarles revista. Los hombres están orgullosos de estos logros y tienen derecho a ello, pero creen haber notado que esta recién conquistada disposición sobre el espacio y el tiempo, este sometimiento de las fuerzas naturales, no promueve el cumplimiento de una milenaria añoranza, la de elevar la medida de satisfacción placentera que esperan de la vida. Sienten que no los ha hecho más felices. Disculpe, Roberto, ¿te puedo interrumpir un segundo? Hay una compañera que está diciendo por el grupo de WhatsApp que no puede entrar. No sé si vos o Facundo tiene que... La vamos a llamar a Facundo. Facundo. X, andás a ver qué está haciendo. Bueno, les pido disculpas, yo no tengo manera de entrar. ¿Sí? Este texto que Freud escribió hace 100 años, ¿no? Estoy tratando de recordar si era, bueno, del 30, no hace, todavía no hace 100 años, hace 90 años. No tenía Freud idea de lo que era de lo que fue la revolución tecnológica. ¿Quién podía prever lo que iba a ser el advenimiento de la informática? ¿Sí? Y su revolución tecnológica. Y sin embargo, esto que dice Freud nos ha permitido, le ha permitido al hombre avanzar en el tiempo y en el espacio, efectivamente. Así empieza una conferencia que dio Heidegger que se llama Das Ding. Si yo antes para ir a Frankfurt tardaba meses y me tenía que tomar un barco y qué sé yo, ahora en cuestión de horas estoy en Frankfurt. O sea, hay una cuestión donde el espacio y el tiempo han sufrido una torsión a partir del desarrollo tecnológico. Y uno podría decir, pues bien, esto se ha reunido, Brenda. Esto le podía dar al hombre la felicidad. Y sin embargo, lo que le ha dado el desarrollo tecnológico al hombre es la modalidad propia de la satisfacción de esta época, que es el entretenimiento, no es la felicidad. La subjetividad de la época está enormemente improntada por el desarrollo tecnológico, y cuando hablo de la subjetividad de la época, hablo de una noción de subjetividad que le da a la pulsión un lugar preponderante. No es que digo el sujeto social de bla, bla, bla. El psicoanálisis acentúa la parte pulsional. Pues bien,
esa dimensión pulsional en la subjetividad de la época, esa dimensión pulsional se declina según la modalidad del entretenimiento. Hoy esta mañana temprano estaba atendiendo a una mujer que había perdido un embarazo, hoy muy temprano. Me pidió un horario muy temprano porque estaba muy angustiada porque había perdido un embarazo bastante avanzado. Y entre las cuestiones angustiantes que la acuciaban, entre las cuestiones que la acuciaban y que la angustiaban en la situación, era que el marido, que es un caballero de unos 30 y pico de años, casi 40, se pasaba jugando a la PlayStation con los amigos, horas, en lugar de acompañarla a ella en este momento. ¿Sí? ¿Se entiende? La situación había sido, no se debía a nada que tenga que ver con el marido, había perdido un embarazo. ¿Sí? Pero decía, de las cosas que más me angustia, y esto hace menos de 48 horas, pero una de las cosas que más las angustiaba era que el tipo se seguía juntando con los amigos y seguía jugando esos jueguitos de mierda con que la gente está horas y horas y horas. Cuando está horas y horas y horas y horas jugando al, ¿cómo es que se llama? La liga de los... Bien, esos jueguitos están hechos para que los circuitos pulsionales se reproduzcan. Ya están pensados de esa manera. Alguien puede estar horas y horas y horas jugando con los jueguitos. Eso no fue desde la noche de los tiempos. Hubo subjetividades en las que esto no funcionaba así. Freud termina este parágrafo diciendo, ahora bien, de esta comprobación debería inferirse simplemente que el poder sobre la naturaleza no es la única condición de la felicidad humana, como tampoco es la única meta de los afanes de la cultura, y no extraer la conclusión de que los progresos técnicos tienen un valor nulo para nuestra economía de felicidad. Dicen, no es que no sirvan para nada, no vayas a esperar que te den la dicha y la felicidad. Cuando usa estas expresiones, la economía de felicidad, está hablando de esto, está hablando de la pulsión. ¿Sí? Bien, entonces, 8.7 nos va a dar una definición de la cultura a partir de algunos rasgos. Vamos a ver si vamos a estar de acuerdo o no vamos a estar de acuerdo. Es tiempo de que, estoy página 88, último parágrafo, es tiempo de que abordemos la esencia de esta cultura, cuyo valor de felicidad se pone en entredicho. No pediremos una fórmula que exprese esa esencia con pocas palabras, no al menos antes de que nuestra indagación nos haya enseñado algo. Bástenos, pues, con repetir que la palabra cultura designa toda la suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines, la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. ¿Sí? No es una definición estricta, pero digamos es una caracterización. ¿Sí? La suma de operaciones y normas que distancian nuestra vida de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines, la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Estaba pensando muy así leía esto y recordaba la definición de cultura y naturaleza que daba Lévi-Strauss con la prohibición del incesto, ¿no? Cuando él trataba de ubicar un pivot que diga la naturaleza de un lado, la cultura de otro lado, y ponía el tema de la prohibición del incesto así. Y estaba bien, porque regulaba los vínculos recíprocos entre los hombres en la medida en que imponía
el tema de la exogamia. La prohibición del incesto, visto desde un punto de vista sociológico, antropológico, tiene que ver con la instauración de estructuras elementales de parentesco a partir de una prohibición. ¿Sí? Bien. Página 89, voy marcando párrafos. ¿Sí? Reconocemos como culturales les afano 2 minutos. Todos los días, cuando abro la ventana de mi consultorio, encuentro un nuevo excremento de perro en la vereda. Es un hecho. No hago ninguna interpretación, me remito a los hechos. Todos los días encuentro un excremento de perro. Lo que en algún momento dije, bueno, qué gente descuidada, pero ante la repetición de esto, empecé a pensar, digo, bueno, hay algo conmigo, pues no puede ser, que es el baño de los perros de la cuadra. ¿Sí? Hoy esta mañana, cuando abro la ventana, me encuentro al pie de la ventana 3 bolsas de basura. Al pie de la ventana. Abro la ventana, yo vivo en una casa vieja, antigua. ¿Sí? 3 bolsas de basura. Me llamó la atención porque el tacho grande de basura, el container de basura, está a 15 metros, 20. ¿Sí? Y en todo caso, quien no quiera caminar esos metros, bien podría dejar las 3 bolsas de basura en el árbol. En el árbol. Pero no la dejó en el árbol de la vereda. Son esos momentos donde uno dice, pues bien, llegaremos a alguna parte del malestar en la cultura que va a decir qué parte de ese acervo pulsional se transcribe, se trasunta en agresividad. ¿Sí? Y ese ama a tu prójimo como a ti mismo, realmente te lo pasás por el forro de no sé qué cosa y lo querés matar o la querés matar. Y decís, me voy a quedar en la vereda de enfrente con binoculares esperando y te voy a agarrar. Y te voy a agarrar. Pues bien, por eso ahí miraba, porque vi un movimiento y miraba de reojo. Entonces, reconocemos como culturales todas las actividades y valores que son útiles para el ser humano, en tanto ponen la tierra a su servicio, lo protegen contra la violencia de las fuerzas naturales, etc. ¿Sí? Estos son cuestiones culturales. ¿Sí? Y entre las cuestiones culturales quería traerles una, porque te da el sesgo psicoanalítico. Porque ustedes podrían decir, ¿por qué le agregó a lo de Marx, por ejemplo, con el tema del dominio de la naturaleza? ¿Qué le has agregado a tantos tipos que han trabajado que la cultura tiene que ver con poner la tierra a su servicio y protegerse con... ¿Qué le agregaste vos, psicoanalista? ¿Sí? Un ejemplo para tratar de ver la perspectiva psicoanalítica de este fenómeno de dominar la naturaleza es la conquista del fuego. ¿Sí? Ha sido... ¿Alguno vio la Guerra del Fuego de Jean-Jacques Hano? ¿No vieron esa película? Bueno, Jean-Jacques Hano, entre paréntesis, es un cineasta que les recomiendo fervorosamente, que ha dirigido películas muy raras, entre otras. Y hay una que se llama La Guerra del Fuego, y que trata justamente de lo que es la conquista del fuego. Es una película muy especial, porque tuvieron que crear como una especie de lenguaje artificial, porque pensaban que en ese momento el hombre todavía no tenía un lenguaje. ¿Sí? Pero en esa película y en otra película que se llama El Oso, que también es del mismo autor, son películas donde no hay palabras. Prácticamente no hay palabras. Es todo desarrollo de imágenes e ideas. Véanla. Se las recomiendo si la pueden encontrar, ustedes que encuentran todo en internet. ¿Sí? Cuestión psicoanalítica.
¿Cuándo el hombre pudo conquistar el fuego? Lo pudo conquistar cuando pudo ponerle freno al placer pulsional de apagarlo con su orina. Repito, el hombre es una interpretación freudiana, es una interpretación freudiana, pero no importa que estén de acuerdo o que les parezca terrible pelotudez, no me importa. Lo que quiero que sepan cómo un psicoanalista piensa. Pudo lograr una conquista, pudo lograr ese logro, como diría Mauricio, el hombre pudo lograr ese logro cuando cedió ante el placer que le provocaba apagarlo con su orina. Insisto, ustedes son jóvenes y entonces no saben lo que es vivir en lugares de calles de tierra o haberse criado en lugares de calles de tierra donde había hormigueros. Y uno de los principales placeres, satisfacciones pulsionales de lo que el psicoanálisis plantea como goce uretral era pillar en los hormigueros. El goce que era encontrar un hormiguero, pillar en el hormiguero y ver las pobres hormigas que salían disparando todas para cualquier lado. Bien, Freud toma ejemplos como este del goce de los niños de orinar en los hormigueros, del goce de los niños de ver quién llega más lejos con el chorro. Eso es un goce, fíjense qué cosas raras tiene el psicoanálisis. Un disfrute de ver quién llega más lejos con el chorro. El día que ese animal protohombre, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Ese Homo erectus, Pithecanthropus, así se llama, ¿no? Pithecanthropus erectus, puede ser. El Pithecanthropus, el día en que se pudo dejar de mear frente al fuego, se dio la posibilidad de controlarlo. Voy a leer entonces la nota 3 de la página 89. Pero insisto, el núcleo de lo que les quiero transmitir es: hay un logro cultural cuando uno para con el goce. Si uno no para con el goce, si uno no para con la satisfacción de la pulsión, no hay logro cultural. ¿Ok? Hay un tipo con un palo que goza pegándole a los otros tipos con el palo en la cabeza. ¿Sí? Leo. Nota 3, página 89. Es como si el hombre primordial soliera, al toparse con el fuego, satisfacer en él un placer infantil extinguiéndolo con su chorro de orina. De atenernos a sagas registradas, porque son sagas, ¿sí? Sagas registradas, no ofrece ninguna duda la concepción fálica originaria de las llamas. Según el análisis que Freud hace de las sagas, la lengua de fuego, ¿vieron las lenguas del fuego? Se llama, algunos le dicen lengua, la forma de la llama, que parecen lenguas, que parece que el fuego estuviese, perdón que lo diga así, pero para que nos entendamos, pareciesen lenguas de fuego que van lamiendo el aire. ¿Sí? Freud hace una interpretación de las sagas, ¿sí? En las cuales esta lengua no es sino un sustituto simbólico de un pene. ¿Sí? Razón por la cual había un placer en el animal primitivo, había un placer de una lucha de penes en la cual vos vencés al otro pene con el tuyo propio. Les va a aparecer delirios de los psicoanalistas. ¿Saben lo que es apotropeico? Apotropeico es una
un gesto en el sentido amplio, no un gesto en el sentido de qué gesto me hiciste cuando te hablé, sino cuando alguien dice tuvo un gesto, ¿sí? Es una disposición, es una acción dirigida al otro, ¿sí? Para ahuyentarlo, para decir yo puedo más que vos, ¿sí? Cuando juegan los All Black, no lo voy a hacer porque voy a quedar como el Tujes, juegan los All Black y se abrazan y sacan la lengua bien, todo lo que pueden, ¿sí? Y sacan la lengua, están diciendo, mirá la que yo tengo. Es para ahuyentarte, es para agarrar y decir, acá el que tiene la lengua más grande soy yo. ¿Sí? Es como si la lengua encarnase algo de tu alma, pero algo poderoso de tu alma, algo que el psicoanálisis entiende como potencia fálica. Esto que hacen en las tribus de la Polinesia con la lengua, ¿sí? Es lo que el psicoanálisis encontró como competencia fálica. Es como si un hombre, este animal que fue el hombre en algún momento, se topaba con otro, se agarraba los genitales y decía, mira lo que tengo yo. Con esto vas a tener que competir. Ese animal que se perdió en la noche de los tiempos hoy es un hombre de cultura, pero sin embargo seguimos hablando por sustituciones simbólicas, seguimos hablando de el poronga, no te hagas el poronga, o que la vas de pijudo, porque se sigue jugando algo de esto que el psicoanálisis capta. O sea, ustedes pueden decir es un delirio de Freud que él encontró en las sagas y entonces lo interpretó porque lo encontraba en algunos pacientes que decían yo sufro porque mi pene no es demasiado grande y es más bien chiquito y es cortito y no está tan duro y etcétera, etcétera. Fantasías que se encuentran detrás de los síntomas de los neuróticos y Freud dice esto que yo encuentro en el material de mis pacientes neuróticos, también está en las sagas, y las sagas no son sino una proyección simbólica del psiquismo del sujeto. Una saga es eso, una mitología es eso, ¿sí? La mitología son proyecciones en el mito de lo anímico. ¿Por qué en las mitologías hay padres que se comen a los hijos, hijos que matan a los padres? ¿Por qué en las obras literarias, Sófocles, Esquilo, Eurípides, los trágicos, ¿no? Los trágicos griegos, ¿por qué Edipo Rey, un hombre mata al padre y se acuesta con la madre? ¿Por qué? Porque en la tragedia se está proyectando algo anímico singular, ¿sí? Algo anímico singular. Entonces, y ese algo anímico singular que estoy diciendo tiene que ver con un empuje pulsional. Vas a querer matar a tu padre, vas a querer copular con tu madre y lo vas a hacer aunque te escapes de eso. En eso consiste la tragedia. Aunque te quieras escapar de eso, vas a cumplirlo. No sé si conocen la historia de Edipo Rey, la de Sófocles. La conocen. Entonces agarra y le dice, vas a copular, tu hijo, le dice al rey, tu hijo va a matar al padre y se va a acostar con la madre. El chabón agarra y dice, llévenselo, mátenlo. Se lo da un esclavo, el esclavo se lo lleva, lejos, 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 y se apiada y no lo mata y lo deja ahí, y viene otro que lo encuentra y lo lleva y a otro reino, y el rey lo cría como propio, pero resulta que un buen día se cruza en un camino con un viejo y lo mata. ¿Quién era este viejo al que mata? Era su propio padre. O sea, vas a matar a tu padre. Y luego, por una serie de peripecias, termina en la cama de Yocasta, que era su propia madre. Entonces vas a cumplir eso que dijo el oráculo, te guste o no, que te vayas al culo del mundo y te tomes un avión o te vayas con el Ocmus a Marte,
En Marte vas a encontrar una mina, qué sé yo, que va a ser tu madre, y la vas a coger. ¿Ok? Esto que encuentra Freud en cada paciente neurótico, lo encuentra también en las sagas. Y cuando lo encuentra en las sagas, dice, che, esto tiene que haber tenido una base real histórica. Esa es la idea de Freud. La idea de Freud, y esto tiene que haber pasado, no son mambos. No son mambos, no son mambos de gente loca. Tiene que haber habido un momento, en la historia de la humanidad que ese animal humano, ese humano en estado de animal, ese Homo faber, ese Homo erectus, ese Pithecanthropus, ese Neandertal, Cromagnon, hubo algún momento donde el tipo tenía otra relación con las pulsiones, donde la cultura no lo había limado tanto, donde la cultura no lo había lijado tanto. Ya van a ver en el capítulo 5, en el capítulo 6, ya van a ver que Freud dice, el hombre de cultura, parece que lo sexual en él estuviese andando a media máquina o a un cuarto de máquina. La cultura ha sojuzgado la sexualidad. ¿Sí? Entonces, me fui otra vez. El hombre primordial tenía un placer infantil extinguiendo el fuego con su chorro de orina. De atenernos a estas sagas, no ofrece ninguna duda la concepción fálica, originaria de las llamas que se alzan a lo alto en forma de lenguas. La extinción del fuego mediante la orina era, por tanto, como un acto sexual con un varón, un goce de la potencia viril en la competencia homosexual. ¿Sí? En la competencia homosexual, acá el pijudo soy yo. Hablan así, yo laburé mucho tiempo con población carcelaria, sos pija o sos concha. Hay dos, punto. Y entre las pijas se miden cuál es el poronga. ¿Sí? Quien primero renunció a este placer y resguardó el fuego, pudo llevarlo consigo y someterlo a su servidumbre. Por haber ahogado el fuego de su propia excitación, acá está haciendo como una interpretación simbólica. Para salvar el fuego, tuviste que ahogar el fuego de tu propia excitación. Por haber ahogado el fuego de su propia excitación sexual, pudo enfrenar la fuerza natural del fuego. Así, esta gran conquista cultural habría sido el premio por una renuncia de lo pulsional. Toda conquista cultural es un premio por una renuncia pulsional. ¿Sí? Por eso lo extraje este ejemplo para elevarlo a la categoría de un paradigma. ¿Sí? Y además es como si la mujer hubiera sido designada guardiana del hogar. Ya vamos a leer un par de cosas sobre la mujer en Freud que van a querer quemarlas, ¿sí? Pero a veces Freud tiene este tipo de cosas. Dice, además es como si la mujer hubiera sido designada guardiana del hogar. Del hogar no es de la casa, del hogar es donde está el fuego, el foyer. O sea, etimológicamente hogar tiene que ver con el lugar donde está el fuego. Históricamente el hogar era donde estaba el fuego. ¿Sí? La mujer ha sido designada guardiana del hogar porque su conformación anatómica no le permitía ceder a esa tentación de placer. Es decir, si la mujer quería orinar en el fuego, se iba a quemar, iba a tener que ir al hospital del quemado, con las nalgas quemadas. Es notable también la regularidad con que las experiencias analíticas atestiguan el nexo entre ambición, fuego y erotismo uretral. No avanzaríamos 2 hojas en este texto si yo les contase toda la clínica, todos los hechos clínicos que relata el psicoanálisis de la relación entre el fuego y el erotismo uretral.
¿ah? De esos sueños de fuego con que los niños se orinan, el síntoma de la enuresis en los niños. ¿Ah? Ese síntoma de la enuresis que uno diría, bueno, no sé, el nene se mea, qué sé yo, todavía no controla esfínteres. El nene tiene 19 años, todavía no controla esfínteres. No, es un erotismo, es un goce, un erotismo uretral. Bien, entonces, página 90, una cuestión de cómo hemos creado los dioses, ¿sí? Cómo hemos creado los dioses. Porque no es que Dios nos hizo a imagen y semejanza, nosotros lo hicimos a imagen y semejanza. Antes de que Nietzsche los matara, estaban bien vivos, los habíamos hecho nosotros a imagen y semejanza, pero con ciertas características psicoanalíticas. Página 90, segundo parágrafo. Segundo parágrafo. No solo parece un cuento de hadas, es directamente de dónde veníamos, el dominio de la naturaleza, de ahí veníamos. Es directamente el cumplimiento de todos los deseos de los cuentos. Lo que el hombre ha conseguido mediante su ciencia y su técnica sobre esta tierra, donde emergió al comienzo como un animal endeble y donde cada individuo de su especie tiene que ingresar de nuevo como un lactante desvalido. Cada uno de nosotros en nuestra psicogénesis son paradigmas freudianos que se los tengo que transmitir. Cada uno de nosotros en nuestra psicogénesis reedita un proceso ontogenético. Para Freud, cada uno de nosotros reedita en nuestra vida los periodos de desarrollo de nuestra humanidad. Es como si en lo inconsciente para Freud existiese lo más primitivo, lo más aniñado en el sentido de los niños, ¿sí? Como si el inconsciente en cada uno de nosotros hubiese un niño y un hombre primitivo. Y algo de esto pasa al campo de lo consciente. ¿Nunca le llamó la atención, por ejemplo, las cuestiones animistas? No sé si alguno de ustedes es religioso, ¿sí? Resulta que Nietzsche mató a Dios. Dijo, Dios no existe. El problema es que cuando mató a Dios la gente empezó a adorar cualquier cosa. Cualquier cosa. Gente que cree en cualquier cosa, cree en los manos santas, cree en la gitana, cree en el tarot, cree en las constelaciones familiares, cree en las terapias de vida pasada, cree en una sarta de pelotudeces que no tienen fin. No hubiesen matado a Dios, por lo menos creíamos en Dios. Bueno, ahora se cree en todo esto, ¿sí? Y Freud dice, el hombre primitivo era así, se cruzaba con un árbol y le decían, no subas ese árbol porque ese árbol es nuestro padre, ese árbol es nuestro Dios, somos de la religión arbórea. El árbol es nuestro tótem y nuestro clan se ordena en relación al árbol, a las mitologías nórdicas que tanto le gustaban a Borges. ¿Sí? Los árboles, los duendes y los elfos. ¿Sí? La gente hoy cree en esas cosas. La gente hoy cree en esas cosas, en los duendes, en el ángel. ¿Cuál es tu ángel? El ángel que etcétera, etcétera. Entonces Freud dice, eso existe en cada uno de nosotros. Nada se borró, nada se perdió en ese animal que es el hombre.
Todas las etapas de la humanidad se reeditan en cada uno de nosotros. Idea psicoanalítica, razón por la cual el tipo saltaba enormemente entre el análisis de un síntoma neurótico, ¿sí? La impotencia sexual. Vengo, doctor, porque tengo problemas de impotencia sexual y bla, 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 y sonía, y cuénteme de este sueño que usted tuvo, este sueño, qué sé yo, y en el sueño encontraba cosas de la mitología griega. Entonces decía, pero esta cosa de la castración, porque este tipo, digamos, tiene asociativamente, esta es la hora que acá venden, ya les dije, necesitan vender, vengan a Boedo, que acá encontrarán el mejor precio para las cosas que no necesitan. ¿Se entiende cuál es el salto epistemológico que él da? Agarrar y decir, entonces, siempre me olvido si era Cronos, que era el que castraba a sus hijos. Y este tipo dice que la figura paterna para él ha sido aplastante respecto de los deseos. Entonces hay algo que tiene que ver en la relación con el padre, con la castración, y esto tiene que haber pasado en algún momento en la historia de la humanidad. Hay un texto que se llama Tótem y Tabú, que trabaja esto. Tiene que haber pasado, y de eso quedaron marcas en la neurosis. La neurosis son como marcas de algo que pasó en la humanidad, ¿sí? Todas las angustias, la angustia de castraciones, porque en algún momento se los castraban a los hombres, ¿sí? Bien. Entonces tiene esta concepción que trato de extraer y transmitirles en alguna frase de él, ¿sí? La omnipotencia infantil, los cuentos infantiles, el gato con botas, creo que en otros países se llama el gato con botas de 7 leguas, me parece que es así el cuento infantil, el gato con botas. No sé si recuerdan ese gato con botas. El gato con botas era el que se ponía unas botas mágicas y que... O ese era otro, era Pulgarcito. Bueno, no me acuerdo. Cuentos infantiles que en general son de Andersen, los que más conocemos, pero no son el único. Hay muchos de La Rochefoucauld también, cuentos infantiles, pero son cuentos infantiles que trasuntan que cierta omnipotencia. Vos te ponías las botas y cada paso que dabas eran 7 leguas. 7, 6 por 6, 7, 42, cada paso que dabas eran 11,2 kilómetros. 10 cuadras, cada tic, 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 tic. Y Freud dice, esa omnipotencia infantil está como deseo en la base de los desarrollos tecnológicos y científicos. ¿Por qué la gente quiere ir más rápido y más lejos? ¿Sí? ¿Por qué queremos, como en los cuentos, Baobab creo que se llamaba, que era, o Gilgamesh, que eran inmortales? ¿Por qué perseguimos la inmortalidad? ¿Sí? Entonces Freud dice, bueno, estas son reminiscencias, deseos apoyados en lo infantil. Lo infantil es por definición para Freud lo pulsional. Entendamos lo infantil, el niño que todavía no se ha comido 45 chancletazos y entonces ya más o menos se comporta como culturizado, ¿sí? Sino como el niño, como aquel que vive la pulsión de una manera en que nosotros ya no podemos vivir, ¿sí? Entonces dice, todo este patrimonio pueda reclamar él como adquisición cultural. En tiempos remotos se había formado una representación ideal de omnipotencia y omnisapiencia que encarnó en sus dioses. Les atribuyó todo lo que parecía inasequible a sus deseos, o le era prohibido. Es lícito, por eso, que tales dioses sean ideales de la cultura. Ahora se ha acercado tanto al logro de ese ideal que casi ha devenido un dios él mismo.
Es interesante la tensión que viene manteniendo y que va a seguir manteniendo a lo largo de los capítulos. Porque él va a mantener algunas ideas en tensión. Una es que hay una antinomia entre la pulsión y la cultura. No hay logro cultural que no se sostenga de una renuncia pulsional. No lo hay. Punto 1. Punto 2. La cultura misma es en la medida en que es una proyección de lo anímico, y cuando digo lo anímico psicoanalítico, lo anímico psicosexual. No estoy hablando de Aristóteles ni de Platón, estoy hablando de lo anímico psicoanalítico, lo psicosexual, ¿sí? En la medida en que la cultura misma es una proyección de lo psicosexual, la cultura misma en algún punto se basa en un empuje pulsional. Quiero ser joven y eterno, deseo apoyado sobre la omnipotencia infantil. Pues bien, habrá desarrollos culturales que están apoyados en esos deseos pulsionales. Un desarrollo cultural es, por ejemplo, construir la noción de un Dios eternamente bello. Apolo. Te cagué, mirá. O sea, basta de muerte, basta de envejecimiento, no hago más que crear un Dios a imagen y semejanza de la omnipotencia infantil. ¿Sí? Es un desarrollo cultural. Paso 2. Rezarle a Apolo, a Amor, ¿ah? Para que me haga amable a los ojos de la mujer que me gusta. Paso 2. Paso 3. Un desarrollo cultural tecnológico que a partir del cual yo me pueda operar y esta caripela se transforme en la de Brad Pitt y entonces sí resulte interesante a los ojos de la mujer que pretendo. ¿Sí? Entonces Freud dice, los desarrollos culturales también se basan en un empuje pulsional. Entonces digo, está esta tensión, ¿no?, de que la cultura también se basa en la pulsión, pero insisto, esta tensión de que la pulsión librada a su propio movimiento, sin lo que llamamos efectos de castración en psicoanálisis, sin lo que llamamos castración, lo voy a decir de esta manera, como introducción de una falta. Quiero ser bella. Quiero que me vean ser bella. Y quiero ser bella. Y ser mirada, y ser mirada, y ser mirada, y ser el cuadro que nadie puede dejar de ver. Quiero fascinar. Quiero ir a esa fiesta y que todas las miradas de Dancing Queen, la diosa de no sé qué, la diosa que baila. Si eso no cae bajo un efecto de castración, que quiere decir la introducción de una falta en ese lugar, eso termina mal. ¿Cuál sería el efecto de castración? ¿Cuál sería la introducción de la castración? Bueno, esta noche me veo linde, ¿sí? Pero sé que no estoy tan linde como cuando tenía 22. Y ahora tengo 42 y bueno, sí, tengo panza, la panza de 42. ¿Qué carajo con el coso? Un poco de castración, caramba. Un poco de castración. ¿Sí? Si no se introduce ese efecto de castración en el recorrido de la pulsión, ¿sí?, el final es la muerte.
¿sí? Un poco de castración es agarrar y decir, bueno, no ser ese ícono ante el que desfallecen las miradas encantadas de los invitados a la fiesta, ¿sí? Un poco de castración, lechón con un buen vinito, pero no 3 botellas de vino y 5 kilos de lechón. Un poco de castración. Un poco de castración a todos los niveles. Para que se den una idea. ¿Vieron los tipos que juntan guita y juntan y juntan y juntan y juntan y juntan y juntan y hacen negocio y juntan y se meten y se hacen elegir presidente para hacer más negocio y para afanar más guita y después si pueden en un nivel supranacional para agarrar y seguir afanando y uno dice, che, ¿cuándo va a parar? Porque ya tiene 70. 1.000 millones de dólares en las Seychelles, en las Islas Caimán. ¿Cuál es la onda? Eso, para el psicoanálisis, es erotismo anal. El acumulador de lo que fuere. El acumulador de lo que fuere. Porque acumular se puede acumular desde cosas muy importantes, desde cuadros, hasta lámparas. Yo conocí uno que tenía como 500 lámparas, ¿vieron? De esas lámparas que tienen como un pie que se articulable. Bueno, tenía un galpón lleno, acaparaba. Che, ¿sí? ¿Y por qué no las venden? Nada, ni en pedo. ¿Y qué vas a iluminar con esto? Nada. El que acapara dinero. Que uno le dice, che, pues gastate, ¿por qué no te compras un auto mejor? Está con un auto modelo 97. Y tenés 5 departamentos, y tenés 70 años. ¿Cuándo vas a empezar a gastar esto? ¿Por qué no vivís? No, el goce está justamente en acumular. Y si ese goce no cae bajo el efecto de la castración, va a morir con problemas cardíacos por no gastar la guita para ir a un cardiólogo. Estás en pedo, 3.000 pesos la consulta cobra el cardiólogo. Boludo, si tenés 5 millones de dólares, 3.000 pesos, en pedo. Una vez me decía un paciente que se vaya mi mujer y mi hija, que se vayan de vacaciones. ¿Sabés cuánto me cobraban la habitación en no sé qué hotel y qué sé yo? Dice, yo la disfruto más contándola acá. Mis vacaciones es quedarme acá y contarla. Pero era real, ¿eh? Agarrar el billetito y contarlo y guardarlo abajo de la almohada y decir, hoy 5.000 más. Y me ahorré 7.000 del día del hotel. Erotismo anal, que se inscribe en otros síntomas también. Bien, si lo ven los cuentos, el deseo de omnipotencia y omnisapiencia, esto lo vimos, lo hizo crear dioses como desarrollo cultural, lo hizo ser hoy en día un semidios a él, lo hizo ser un semidios. ¿En qué sentido un semidios? Que trabaja o que se mueve en el espacio y el tiempo como nunca antes, ¿sí? Como nunca antes. Es interesante tratar de pensar que estos desarrollos culturales se basan en deseos pulsionales. Que Elon Musk quiere ir a Marte, o a Júpiter, o a donde fuere, o las ondas chinas quieren ir, porque en la base de eso hay deseos, y no son más que los deseos que tienen los nenes cuando juegan así, y dicen, voy con el cohete e invado en la galaxia de no sé qué. Es lo mismo con tipos grandes. Bien, página 91, salto una caracterización de la cultura, que no sé si deben estar de acuerdo cuando dice, bueno, la cultura es la utilidad, la cultura es el trabajo, la cultura es el cuidado, la cultura es la belleza, la limpieza, el orden. Cuando escribía las notas que tengo acá, pensaba en los movimientos contraculturales. Ustedes son jóvenes. Cuando vino el punk, los primeros punk, los punk de verdad, no el punk después que lo toma el capitalismo.
Cuando el capitalismo toma el punk, ya uno se pone la remera de los Ramones y se pone la tacha, así es un payaso. Cuando el mercado te toma lo que te tome, te lo transforma en un objeto de mercado y te genera la mercadotecnia. Entonces tenés que ir a comprar las botas punk. O cuando surgió el punk, yo que tuve la posibilidad de viajar varias veces a Europa, y te parabas con tipos que estaban tomando un Tetrabric, que acá se toman la 1114, o en la Villa 31. Entonces estabas en Le Champs-Élysées. Digo, pues yo no conozco Londres. Y veías a unos niatos, viste, escabeando así, y de repente y te vomitaban ahí el vino cuando ibas caminando por ahí. Y uno dice, el punk, bueno, el punk también ha sido un desarrollo cultural, ha sido una producción de la cultura. Sí, pero esto de utilidad, trabajo, cuidado, belleza, limpieza y orden, era justamente lo que encarnaban como lo contrahegemónico, lo contracultural, el fenómeno de la cultura que es lo contracultural. Después viene el mercado y transforma todo en la misma cosa. Página 92, o sea, no estoy leyendo Freud, estoy leyendo algunas notas, pero para avanzar un poco, ¿no? Que la cultura es la estima de las actividades psíquicas superiores. La cultura es la... Hay un tema que no me puedo sacar. Me resultó muy interesante darles la palabra la vez pasada, que era el día de la trabajadora sexual. Me quedé pensando mucho en lo que las dos Brendas, vos Santiago, Lara, a lo mejor me estoy olvidando alguno, pero es porque no veo bien los nombres. Me quedé pensando mucho, sobre todo cuando Freud habla, ¿no?, de la cultura. Me impresionó mucho cómo decían que era un trabajo como cualquier otro trabajo. Pues no vayan a creer que yo estoy acá solo para que ustedes aprendan alguna cosa de Freud. Yo también estoy acá para escuchar a ustedes y aprender un poco de gente que tiene la ventaja de haberse subjetivado en otra época. ¿Sí? Y me quedé pensando mucho en eso, excepto una de las participantes que dijo, no creo que sea una... No, esa creo que fue una Lara, un trabajo de primera opción. Había una que estaba manejando, que también hizo una acotación sobre lo público y lo privado. No les pregunté si algún conocido de ustedes, vos, Laura, era la que dijo eso, ¿no? Si era algo abstracto lo que me habían transmitido o era algo vívido. Yo no les pregunté, por ejemplo, si alguna hermana, si alguna mamá, si alguna prima, si alguna amiga de ustedes era trabajadora sexual. ¿Por qué traigo esto? Lo traigo primero sobre algo que Freud va a traer en estas páginas y que tiene que ver con, para él, la ética es una adquisición cultural. ¿Sí? La ética misma tiene que ver con la renuncia de lo pulsional. ¿Sí? Es una posición ética. ¿Sí? Y me había quedado medio... a medio camino. Yo había quedado a medio camino. No ustedes tienen una postura, una posición que me parece completamente válida y piola. Pero me había quedado como, ¿cuál es la posición de alguien que dice, yo con esto gano guita rápido y es mi cuerpo y hago la que me pinta? Con todo el derecho del mundo, yo no le hago mal a nadie, digamos. Soy la administradora, la empresaria de mi propia pyme y mi pyme está acá delante tuyo.
aquí me ves, ¿sí? Me había quedado con la idea de si lo de ustedes, lo que me habían transmitido era una posición ideológica, era una posición abstracta, o realmente habían sido tomados. Si en algún momento, qué sé yo, mi hermana, qué sé yo, me enteré un día de que mi hermana era una trabajadora sexual. Entonces me quedé pensando si alguno de ustedes conocía o había sido una postura, como quien dice, ideológica, en el sentido de yo esto lo veo así, pero esto a mí no me tocó. ¿Se entiende cuál es la cuestión? Así que si nadie me interrumpe para decir sí, yo sí, no importa que me diga mi hermana, qué sé yo, un familiar, lo voy a tomar como lo primero, como una cuestión de manera en que uno percibe lo que lo rodea. O sea, esto lo veo así, pero bueno, allá afuera lo veo así, yo no lo viví, no lo... Una sola vez en tantos años de transmisión de cuestiones del psicoanálisis, en las que más ligadas a colegas, yo tengo varios espacios de transmisión, que no de docencia, de transmisión. Una sola vez alguien me dijo, ¿quién es Laura? Que esa es una posición ideológica, no lo he vivido de cerca. Una sola vez alguien que me dijo, mi realidad es esta. Yo trabajo, soy trabajadora sexual, esto. No tuve la posibilidad de charlar demasiado con ella porque no daba la situación para charlarlo. Pero bueno, como me parece que es uno de los índices, uno de los signos de la época, me interesó porque era el día de la trabajadora y qué sé yo. Supongo que cada vez que surge algo que también hace signo de época, por ejemplo, que yo diga, no sé, Ana Paula, ¿sí? Digo, está con la cámara apagada, que Ana Paula sea un chabón de no sé qué y me diga, no, yo soy una mujer trans. Entonces, eso también son cuestiones epocales que es una posibilidad encontrarlas en primera persona, digamos. Y no como una cuestión en abstracto que uno dice, bueno, para mí está bien, el sexo es algo que se elige, o el género es algo que se elige, etcétera, etcétera. Bien, a ver, vamos a hacer unos minutos más. Culturas de utilidad, trabajo, cuidado, belleza, limpieza, orden. ¿Sí? Cultura es estima de las actividades psíquicas superiores. Cultura es ética. Siempre hablando de cultura en su tensión con la pulsión. Cuando ya digo no opuesta, en su tensión con lo pulsional. Cultura es el vínculo regulado entre los hombres, ¿no? Que impone esta cesión de satisfacciones. Este equilibrio que se da entre la pulsión y la demanda de la sociedad, ¿sí? O ponemos la demanda del otro lado, la demanda de lo pulsional y los imperativos de la sociedad, ¿sí? Bueno, habla un poco de la sublimación. A ver. Ya estoy en la 94, voy pasando así porque si no... La sesión de goce, bueno, yo lo llamo la sesión de goce. La sesión de goce quiere decir, a mí nadie me va a cortar la libertad, yo soy libre de andar por la calle, yo soy libre de no usar tapabocas, yo soy libre de no vacunarme, yo soy libre. Y hay un punto donde alguno dice, mira, hay cierto nivel de libertad que vos tenés que resignar, si vos querés vivir con los demás. ¿Sí?
tiene que haber cierta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad. Y este paso cultural es decisivo. Estoy en la página 94, arrancaría de la 93. Lo leo, total. Como último rasgo de una cultura, pero sin duda no el menos importante, apreciaremos el modo en que se arreglan los vínculos recíprocos de los seres humanos. El modo en que se arreglan los vínculos recíprocos entre los seres humanos. Los vínculos sociales que ellos entablan como vecinos. Los vecinos que me traen el perro a cagar a mi vereda. Manga de turro, ya los voy a agarrar, voy a poner la cámara y los voy a agarrar. Los vínculos sociales que ellos entablan como vecinos, como dispensadores de ayuda, como objeto sexual de otra persona, como miembros de una familia o de un Estado. Es cultural el vínculo entre una persona y sus objetos sexuales. Lamento decirlo así, pero para el psicoanálisis no hay un sujeto sexual. Nuestra manera de pensar la cosa tiene que ver con que hay un sujeto y un objeto sexual. Que ese objeto sexual sea otra persona, que a veces será así, a veces es una oveja, un animal, a veces es un par de zapatos, a veces es una tanga que huele de tal manera, pero a veces el objeto sexual es una persona, lo que le agrega, digamos, otras características, ¿sí? Es particularmente difícil librarse de determinadas demandas ideales en estos asuntos y asir lo que es cultural en ellos. ¿Acaso se pueda empezar consignando que un elemento cultural está dado con el primer intento de regular estos vínculos sociales? O sea, la primera vez que alguien quiso regular los vínculos sociales, uno puede decir, bueno, ahí ya hay cultura. De faltar ese intento, tales vínculos quedarían sometidos a la arbitrariedad del individuo, vale decir, el de mayor fuerza física, los resolvería en el sentido de sus intereses y emociones pulsionales. Digo, si no hay regulación de los vínculos sociales, no hay cultura y el más fuerte, el P más grande, se come al P más chico. ¿Sí? Y nada cambiaría si el individuo se topara con otro aún más fuerte que él. La convivencia humana solo se vuelve posible cuando se aglutina una mayoría más fuerte que los individuos aislados y cohesionada frente a estos. Ahora el poder de esa comunidad se contrapone como derecho, el poder de la comunidad se contrapone como derecho al poder del individuo, que es condenado como violencia bruta. O sea, si una ministra de tal manda a la gendarmería que te rompan la cabeza, es derecho. Pero si vos agarras un palo y le rompes la cabeza a otro, es fuerza bruta. Y está bien, porque dicen, bueno, ese es el pacto social, es lo que nos ha unido. ¿Sí? Esta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso cultural decisivo. Su esencia consiste en que los miembros de la comunidad se limitan en sus posibilidades de satisfacción. Anda a tomar una cervecita a otro lado. ¿Sí? Se limitan en sus posibilidades de satisfacción en tanto que el individuo no conocía tal limitación. El próximo paso de eso es la justicia. Bien, vamos a dejar hoy acá 11:27. Preguntas, cuestiones, pedido de aclaración, queja, insultos velados. ¿Hay? Yo tengo una pregunta. En realidad son dos. La primera pregunta es si en la represión esta que hay por parte de la cultura hacia el individuo, en la que se reprime la pulsión, hay una especie de goce también, de un placer. Y la segunda pregunta es si Freud en algún momento habla de la transición. Te escucho bajo, Santiago, te escucho bajo porque hay una jauría. Hay una jauría en mi vereda, que en cualquier momento bajo con la 48. No sé si hay pistola 48. Perdóname, hablabas de la represión y el goce, decime. Sí, la primera pregunta es si hay placer en la represión al goce.
Sí. Y la segunda es si hay una transición del instinto a la pulsión. Porque nos Bien, hablabas de que el instinto es propio a los animales y la pulsión es a los humanos. Y como estuvimos bien, hablando del Homo erectus y todo eso, me preguntaba si hay un momento así transitivo. bien. No, arranco con la segunda. La segunda es, pero es una toma de posición. Es una toma de posición. El abordaje psicoanalítico impone una división, una disyunción, lo digo en términos lógicos, que es más fuerte que decir una división, una disyunción entre instinto y pulsión. Son cuestiones completamente diferentes. Son cuestiones... Después tenemos que ver, tenemos que ir caracterizando la pulsión de tal manera que se nos genere como un concepto con más volumen. ¿Sí? Con un concepto con más volumen. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el instinto. Según la perspectiva psicoanalítica, el instinto en lo humano está absolutamente perdido. Somos seres sin instinto. Tenemos actos reflejos. Agarramos la hornalla que estuvo encendida segundos antes y sacamos la mano cuando nos quemamos. Ese tipo de cosas la tenemos. Pero no tenemos absolutamente nada, según la perspectiva psicoanalítica. No te digo que el ser humano sea todo así. Según la perspectiva psicoanalítica, somos seres absolutamente sin instinto. Sí tenemos algunas inclinaciones, y son algunas inclinaciones donde uno encuentra cierta elaboración cultural, ¿sí?, de lo que es la pulsión. ¿Sí? Somos seres a los que nos pueden vender espejitos de colores una y otra y otra y otra y otra vez porque queremos comprar espejitos de colores porque nos gustaban de chicos, como a los bebés que le ponen esas cosas y los bebés hacen así y le ponen ruidito y cosas de colores. Bueno, tenemos 60 años y hacemos así con las cosas de colores, pero no es un instinto. ¿Sí? O sea, no hay ningún tipo de transición entre instinto y pulsión. Basamos nuestra concepción del hombre, vamos a decir, en la idea de que el instinto está absolutamente perdido. Segunda parte de tu pregunta, o segunda pregunta. Primera parte de la pregunta. Lo que vos has preguntado tiene... o leíste todo el texto y ya encontraste la respuesta y te olvidaste que la encontraste, porque es una pregunta muy orientada, o tenés conocimiento de clínica psicoanalítica, ¿sí? De clínica psicoanalítica. Efectivamente, la clínica de la neurosis, la clínica psicoanalítica aísla con precisión el punto en que la satisfacción de la pulsión puede darse en el proceso mismo de represión. Por eso yo a la pulsión se las caracterizo como alien. No la podés parar. Mariano, efectivamente. Mariano dice la pulsión es desadaptativa mientras que el instinto es adaptativo. Es un punto nodal, ¿sí? Ahora, el que vos traías, Santiago, es una cuestión que ha sido bien trabajada sobre todo en el tema de la neurosis obsesiva. Cómo empieza a haber un goce en la represión, cómo el movimiento mismo de la represión, ¿sí?, el proceso mismo de la represión empieza a encontrar allí un goce muy especial que lo hemos puesto en una figura que lo llamamos el super yo, ¿sí?, que es una figura aparentemente necesaria, una figura como una instancia psíquica,
que desencadena la represión, ¿sí? Y cómo en esa figura misma hay un goce. Y cómo esto se trasunta en los síntomas, ¿sí? Un goce en la represión cuando la represión cae teóricamente sobre la pulsión. La represión opera sobre las representaciones en que está articulada la pulsión. Y empieza a haber un goce ahí mismo. Y que lo encontrás en los síntomas, en algunos síntomas de la neurosis obsesiva, y que los encontrás elevados a otra categoría pulsional, por ejemplo, en ciertas órdenes del catolicismo, donde agarraban el cilicio, el látigo. ¿Saben lo que es el cilicio? Bueno, el cilicio es un instrumento, que se usaba, digamos, en la antigüedad, en la Edad Media, que te agarraba algún músculo, por ejemplo, te lo ponías en el muslo y lo apretabas y lo apretabas y lo apretabas y empezaba a producir un dolor espantoso. ¿Para qué? Se autoflagelaban, efectivamente. Y esa autoflagelación, ¿qué era? Para que no vengan pensamientos pecaminosos. Entonces agarraban el látigo y se empezaban a dar ¡pa! 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 Para que no vengan, para que no vengan, para que no vengan pensamientos pecaminosos, y en eso mismo empieza a haber un goce. En eso mismo empieza a haber un goce. Entonces ya si viene un pensamiento pecaminoso, no viene es secundario. Lo importante es autoflagelarse, ¿sí? Entonces sí, efectivamente, te haría desarrollos de lo que es la neurosis obsesiva que tienen que ver con eso, con una erotización de los mecanismos como el de la represión. Bien. Así que es una pregunta muy orientada. Y, perdón, ¿te puedo decir una cosita más sobre esto? Sí. ¿Es un caso de plus de goce eso o no? Santiago es el especialista del plus de goce. Yo diría que no. Yo pondría el concepto. Todos estos conceptos son conceptos que se han armado durante mucho tiempo, que depende de la época, van tomando connotaciones que a veces son antagónicas, ¿sí? Pero yo prefiero reservar la noción de plus de gozar, la prefiero vincular a la idea de una recuperación sobre el fondo de una pérdida entrópica del goce, o sea, una pérdida. El goce se ha perdido, muchachos, se lo ha llevado el padre a la tumba, estoy hablando de Totem y Tabú. El goce se ha perdido, somos seres habitados por un agujero en el lugar del goce, pero hay algunos plus. En francés, plus es más, y plus se usa en la negación, como no más. Je ne veux plus, no quiero más, ¿sí? O sea que es un más que se usa, que tiene por un lado una idea de algo negativo y por otro lado una idea de un poco más. Es como si uno dijese, bueno, se ha perdido el goce, pero un poco más he podido rescatar esto. Y la idea que a veces uno tiene, según la época, ¿sí? La idea que uno tiene de lo que sería la dicha, el placer, lo que uno conoce como el placer, en el psicoanálisis es pensado como plus de gozar. ¿Se entiende? Yo prefiero tenerlo
prefiero, porque habría parte, de eso habría que leer seminarios de Lacan y escribir los últimos escritos de Lacan, para ver cuándo se modula de una manera o de otra manera. Pero siempre estamos con esta misma temática. Con la pulsión te pasa lo mismo. Por un momento agarrás y decís, che, habla de la pulsión, de la satisfacción de la pulsión y el placer. Y a veces habla de la satisfacción de la pulsión y hay muerte y desadaptación. Bueno, con el plus de gozar pasa lo mismo. Es como si fuese como el traslado de una temática con otros conceptos. Discúlpame si no puedo ser más claro. Mi postura es que cuando se habla de plus de gozar, se habla de un goce positivo, ¿sí? Y que puede ser apropiado. Puede ser apropiado por otro. Por eso Lacan usó la plusvalía como un modelo para entenderlo. No es que le puso plus de gozar por cualquier cosa, se lo puso por la idea de plusvalía. Bien, ¿alguna otra pregunta, cuestión? Te pido disculpas si no soy claro, yo sé cuando no respondo algo porque la idea es un poco oscura. No, está bien, gracias, me sirvió. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles que viene. Recuerden, ya vamos a empezar por el 4. Si alguno quiere hacer alguna puntuación de lo que le interesa, bienvenido sea. Les mando un beso, que tengan buen fin de. Roberto, ¿hay alguna Sí. fecha para entregar el trabajo final? ¿Cómo? Perdóname. ¿Hay alguna fecha para entregar el trabajo final? El trabajo... Mira, seguramente sí. Seguramente hay una fecha y seguramente yo no la sé. Le voy a preguntar a Facundo, pues me debe haber mandado un mail diciendo la fecha para la entrega del trabajo es esta y seguramente lo leí y me olvidé. Pero para la próxima vez se lo digo. No encontré nada, por eso. ¿Cómo? Busqué en la plataforma si había una fecha y demás, pero no había nada, por eso le preguntaba. Roberto, Virginia habla. Sí. Te hago una consulta sobre eso también, porque yo no, como yo soy de otro departamento, entré tarde a las clases. No sé si en algún momento a los demás les llegó las características que tiene que tener el trabajo final, porque yo todavía no las tengo. O sea, voy haciendo mis Mira, Virginia, tiene que estar con letra Arial, no sé qué, interlineado 1,5 centímetros. Sí, Laura, no había fecha. Yo le voy a preguntar a Facundo. Es más, tendría que andar mirando porque tal vez Facundo escucha lo que estamos hablando y me dice. A ver si es él o es la gente del grupo de fútbol. Si es la gente del grupo de fútbol, más vale abrir con mucho cuidado. No es él. Bien. Bien. ¿Cuál es mi idea? Esta es una materia optativa. ¿Sí? Yo tengo la idea de que si eligieron una materia optativa y quieren hacer algo para zafar, está muy bien, pero les recomiendo que, siendo que la vida es una sola, ¿sí? elijan algo que medianamente les guste en algún punto o córtenla y váyanse a otro lugar que les cope más, que está lleno de lugares copados, estimo. Mi idea dentro de ese contexto es que de a uno o de a dos, escriban algo de lo que le haya suscitado algo de lo que trabajamos acá. Es simple como eso, digamos, de algo que les haya suscitado. ¿Por qué les digo esto? Porque alguna vez me han presentado trabajos escritos de cosas que no tenían nada que ver. Y yo decía, esto es de otra materia. Esta cosa es de otra materia. Jamás hablamos ni de esos autores, ni de esas ideas, ni de nada. Es como si hubiesen agarrado un laburo de otra materia y me lo hicieron llegar a mí. ¿Y esto qué tiene que ver? Ahora, otras veces, ha habido cosas que dije, che, esto no se laburó así, pero se nota que el que escribió esto al menos escuchó.
al menos escuchó, y bueno, y si escuchó, y qué sé yo, y está bien. Yo no pretendo, digamos, eruditos en el texto freudiano. Pretendo que tengan idea de una perspectiva y de algunas cuestiones atinentes a esa perspectiva, nada más. O sea, yo soy amplio en ese sentido. A muchos han presentado, qué sé yo, la pulsión de muerte y la pandemia. Cosas así, ¿viste? El super yo y el tapaboca. Bueno, me parece que tiene que ver con, y bueno, y está bien. Si lo que uno quiere suscitar es el pensamiento en el otro. Lo de Freud lo pueden leer en el colectivo, ya está escrito, no hace falta saber repetirlo de memoria. Al pedo. Así que es eso lo que te puedo decir, Virginia. Sí, anda fijándote que te interesa y anda escribiendo algo. Está Tampoco desde ya que el que Una escribe algo extensión. que tiene 30 páginas va a estar desaprobado de movida, porque no me van a poner a clavar. No, hablando en serio, no hace falta que sea una cosa extensa, una idea de algo sacado acá. ¿Mm? Está bien, dale. Ok. No, ok, gracias. Un De nada, estimado de Virginia. hojas, no. ¿Cómo? Un estimado más o menos de extensión del trabajo. Y yo creo, es muy difícil esto, pero yo creo que 5 páginas está bien. 5 páginas está Perfecto. bien. Lo que pasa es que uno puede llenar 5 páginas de... Como cuando yo daba examen en la facultad, escribía letras así grandes, ¿viste? Para que parezca que eran tres cosas. Pero sí, me parece que está... Me parece que... Bien, gente, les mando un beso y espero que tengan un buen fin de semana. ¿Mm? Buena semana para todos, un abrazo. Gracias igualmente. Roberto. Buena semana.